Alumnos, buenas tardes. Hoy hablaremos de unos temas muy interesantes donde ustedes van a cumplir un rol fundamental. Bien, entonces empezaremos, ¿no?, a recordar de aquellos materiales, equipos, instrumentales que se utilizan, ¿no?, en ginecología y obstetricia. Acá en la imagen estamos observando, ¿no?, a una ginecóloga que está realizando una ecografía a la gestante. Entonces, cuando la ginecóloga, ¿no?, o el ginecólogo solicita que trasladen a la gestante, ¿no?, al consultorio de bienestar fetal, donde está el ecógrafo, ustedes tienen que trasladar a la paciente, ¿no?, en silla de ruedas, porque ella es una paciente colaborativa, pero si no colabora, entonces tendrían que llevar el ecógrafo, ¿no?, a su ambiente de nuestra gestante. Pero bien, y luego en el otro lado estamos observando ya una cirugía mayor. Estamos viendo, ¿no?, que están haciendo una cesárea. Y acá está el equipo multidisciplinario. Y siempre en sala de operaciones también está una técnica. Y por eso tienen que conocer cuáles son esos equipos y materiales que se necesita para brindar una atención a una gestante, ¿no?, que es importante saber. Entonces, la ginecología es la rama de la medicina, ¿no? Es una especialidad. Entonces, que se dedica al cuidado, a dar un tratamiento oportunamente cuando nuestra paciente, ¿no?, presente alguna patología en el aparato reproductor. Bien, entonces el ginecólogo es el profesional quien dará el tratamiento oportunamente cuando nuestras pacientes o también gestantes presenten alguna patología. Entonces, en eso consiste. Y acá estamos observando cuando una paciente va al ginecólogo, entonces lo primero que van a hacer es observar, ¿no?, todo lo que concierne al aparato reproductor femenino. Ahí estamos observando que le están colocando un espéculo para poder visualizar el cuello del útero, ¿no? Entonces, veremos ahí qué patologías podría presentar, ¿no? Y luego, o tal vez puede acudir para que le realicen una colposcopía, ¿no?, o de repente un papanicolau. Luego vamos a observar en la siguiente lámina cómo es la clasificación o cómo también antes de ello, cómo se fabrica, cómo está constituido estos instrumentales, estos materiales quirúrgicos que se necesita para brindar una atención. La fabricación de estos instrumentales médicos quirúrgicos pueden estar fabricados a base de titanio, pero la gran mayoría están hechos de acero quirúrgico inoxidable. Entonces, acá estamos observando un espéculo, ¿ya?, que estos espéculos también vienen en diferente tamaño, que puede ser pequeño, mediano y grande. Y eso se utiliza de acuerdo a la paridad de nuestra mujer, ¿no? Si yo tengo 5 hijos, pues me va a utilizar un espéculo, ¿ya?, grande, ¿no? Entonces, es importante que ustedes conozcan qué materiales. En la actualidad ya no estamos utilizando estos espéculos de acero quirúrgico inoxidable. ¿Por qué? Porque así como las jeringas, que es de usar y descartar inmediatamente, igual ahora tenemos espéculos, ¿no?, que son descartables. Entonces, pero si no tuviésemos a la mano estos espéculos descartables,
si lo tienen ustedes en una cubeta que ya están estériles, entonces podríamos utilizar, ¿no?, este espéculo cuando nos soliciten. ¿Y cómo está clasificado estos instrumentales? Están clasificados de la siguiente manera: de corte, o sea, de incisión, y también de disección. Incisión, corte, ¿no? ¿Y quiénes se encuentran dentro de ello? Tenemos pues las tijeras, el bisturí, ¿no? De disección son las pinzas también, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar. Luego tenemos de prensión o de clampeo, ¿no? Entonces, acá tenemos las pinzas de disección, que puede ser sin diente o con diente. Los separadores, acá como están observando, va a permitir separar de repente los músculos, ¿no?, para poder visualizar la cavidad donde el especialista quiere observar. Luego vamos a continuar, ¿no?, de aspiración. Cuando le hacen una cirugía mayor, entonces acá vamos a colocar las aspiradoras, ¿no?, donde va a aspirar pues toda lo que es la sangre o fluidos, ¿no? Entonces eso ustedes tienen que conocer. Luego de sutura, tenemos ¿quiénes? Los catgut, ¿no?, que vienen de diferente tamaño, o sea, de calibre, ¿no? Puede ser catgut 1.0, catgut 2.0, también nylon, ¿no? Tenemos ahí estos hilos de sutura. Pero para suturar también necesitamos instrumentales médicos quirúrgicos, ¿no? Pero posteriormente lo vamos a estar explicando. Y luego tenemos acá el coche de curación, que ustedes ya lo conocen, ¿verdad? En todas las áreas, en todos los servicios, debe haber un coche de curación en los consultorios, donde el coche de curación debe estar conformado por las diferentes soluciones, como que puede ser el alcohol gel, ¿no?, un alcohol puro, agua oxigenada, suero fisiológico. También debe estar los tambores, tanto de torundas de algodón, también de gasa, ¿no?, una riñonera. En la parte inferior se pone pues las cubetas que contenga los equipos de curación o de sutura. Luego acá tenemos una pinza portaobjeto, cuya función que permite transportar, ¿no?, materiales estériles, donde nosotros no podemos manipular, salvo que estemos con un guante estéril. Entonces, esta pinza va a transportar materiales instrumentales que sean estériles. Luego acá tenemos un coche de paro, ¿no?, donde se va a guardar los diferentes medicamentos de las claves, clave roja, clave, ¿no?, amarilla, o sea, estamos hablando clave roja de las hemorragias. ¿Qué medicamento se utiliza para una hipertensión, para las infecciones? O de repente en la parte inferior vamos a tener, ¿no?, todo lo que sea equipos para canalizar una vía. Entonces, todo esto debe estar completamente, ¿no?, distribuido de acuerdo a las claves. Y eso lo maneja la licenciada juntamente con ustedes como técnicos de enfermería. Luego tenemos acá la mesa de Mayo. Esta mesa de Mayo sí lo utilizamos nosotros cuando vamos a atender un parto. Colocamos en el extremo inferior, ¿no?, al lado derecho, se coloca la mesa de Mayo, y en la parte superior de esta mesa de Mayo vamos a colocar el kit de ropa de atención de parto con los instrumentales. Y eso ustedes lo tienen que preparar y colocar como técnicos, ¿no? Acá tenemos la lámpara de cuello de ganso. Si nosotros no tenemos una lámpara cialítica que está empotrada en el techo, ¿no?, entonces vamos a utilizar esta lámpara de cuello de ganso, cuya función es que permite, ¿no?, iluminar la zona donde nosotros queremos explorar, donde vamos a examinar o de repente a suturar. Luego el biombo, ¿no?, cuya función es que permite
¿no? Mantener la privacidad, cuidar la privacidad de nuestras usuarias. Y esto viene en diferentes presentaciones, el biombo de un cuerpo, y acá estamos observando de 2 cuerpos. También viene de 3 cuerpos, ¿no? Entonces, eso ustedes también tienen que saber. Luego vamos a pasar acá. Continuando, les presento, pues acá tenemos el equipo de curación, ¿no? ¿Cómo está conformado el equipo de curación? En primer lugar, el equipo de curación, estos instrumentales debe estar dentro de una cubeta, completamente rotulado, y está constituido por pinzas de disección, por una tijera de mayo, y algunas veces puede haber un bisturí. Y todo ello debe estar dentro de la cubeta. Para hacer una curación también nosotros necesitamos de una riñonera, de un par de guantes, las gasas que nos van a solicitar, ¿no? El coche de curación con todas sus soluciones, porque el médico, ¿no? Les va a solicitar para que ustedes le faciliten todos estos instrumentales y materiales. Bien, entonces la riñonera y la gasa. Para hacer un Papá Nicolau también necesitamos diferentes materiales e instrumentales en algunos casos, ¿no? Yo les hablaba del espéculo, que es de acero quirúrgico inoxidable, pero en la actualidad, como les decía, utilizamos espéculos descartables. Entonces, para ello, para hacer un Papá Nicolau, tenemos que tener un espéculo, un par de guantes, una lámina porta objeto, un citocepillo, luego una espátula de aire. Si yo no tengo citocepillo, esta parte azul, como ustedes están observando, si yo no tengo el citocepillo, lo puede reemplazar la espátula de aire. Bien, entonces, pero también debemos de tener en un frasco, ya, de boca ancha, con alcohol para poder sumergir esta lámina portaobjeto donde contiene, ¿no?, las células que vamos a extraer al momento de hacer el Papá Nicolau. Es importante que ustedes conozcan cuál es el citocepillo, cuál es la espátula de aire, la baja lengua, que son diferentes, ¿no? Entonces, si les solicitan, ustedes tienen que llevar, ¿no? Ustedes lo preparan también, estas espátulas de aire, lo envuelven en un papel craft y luego lo mandan a esterilizar. En cambio, el citocepillo ya viene sellado, ¿no? Entonces, solamente consiste en sacar de la envoltura y presentarle al especialista que le va a solicitar a ustedes. Luego tenemos acá un kit, ¿no?, de instrumentales para realizar una sutura. Igual, todos estos instrumentales tienen que estar dentro de una cubeta, completamente rotulado. ¿Y cómo está constituido? Está constituido por una tijera, ¿ya?, 2 pinzas de disección, con diente y sin diente, y una porta aguja. Ellos deben estar dentro de la cubeta. Luego nos van a solicitar, pues, la gasa, ¿no?, que está estéril. Lo único que ustedes van a hacer es colocar en la mesa de mayo, sobre de ello se coloca un campo fenestrado y luego se abre la cubeta y se coloca todos los instrumentales sobre la mesa de mayo. Para luego ustedes coger una jeringa, igualmente lo abren, una jeringa de 10 centímetros, lo abren y lo colocan sobre, ¿no?, los instrumentales. Y también un cable. Luego nosotros le vamos a solicitar, pues, la anestesia, que es la lidocaína. En el caso de obstetricia nosotros utilizamos la lidocaína al 2%. Entonces ustedes son nuestra mano derecha cuando vamos a reparar la episiotomía que se realizó para que se produzca el parto. Entonces ustedes tienen que conocer todo ello. ¿Bien? Es interesante este punto porque cumplen un rol fundamental los técnicos de enfermería, ¿no? Entonces, como les decía, tenemos que estar atentos en reconocer estos instrumentales.
Luego vamos a ver estos equipos que nos dice, ¿no? Equipos, materiales, instrumentales para realizar un legrado uterino. Igual, ustedes tienen que conocer para armar todo este kit que se requiere para hacer un legrado uterino. El técnico de enfermería es el profesional quien se encarga de preparar, armar todos los instrumentales, ¿no? Acá estamos observando los instrumentales para realizar un legrado uterino. Acá tenemos los dilatadores, las pinzas Egar que vienen en diferente tamaño, luego tenemos un histerómetro, un espéculo, la pinza Fester, una pinza tirabala, ¿no? Entonces, todas estos instrumentales también están en una cubeta grande. Y no nos olvidemos de la riñonera y también nos van a pedir un par de guantes, la riñonera ¿con qué? Con la gasa, ¿no? Entonces todo ello tiene que estar en una cubeta. Y no nos olvidemos también de estas valvas que nos van a pedir para poder ampliar el canal, ¿no? El canal de la vagina para que pueda realizar la intervención el ginecólogo, pues. Bien, entonces es importante que ustedes reconozcan, ¿no? Para que puedan ustedes armar los diferentes instrumentales. Necesitamos también conocer, ¿no? A este equipo que es importante, el multiparámetro, cuya función es que permite graficar, ¿ya? Controlar, medir los signos vitales. Acá va a graficar la temperatura, el pulso, la presión arterial, la respiración y la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, vemos, ¿y en quiénes se coloca? Pues en un paciente posoperado, ¿no? En el caso de una poscesárea, o cuando viene una gestante con complicaciones, en una hipertensión, por decir, o en una hemorragia, se coloca. Entonces, vamos a estar nosotros visualizando cómo va funcionando sus signos vitales. Luego tenemos acá un ecógrafo, y eso lo realiza, pues, la ecografía, el ginecólogo. Y para que funcione el ecógrafo, ¿no? Para hacer una ecografía necesitamos gel. Entonces acá viene en un pote, ¿no? Y ustedes lo tienen que estar abasteciendo en estos aplicadores. Luego tenemos acá un electrocardiógrafo, ¿no? Para hacer el EKG o el electrocardiograma a las pacientes que van a ser operadas, ¿no? Entonces se le hace previamente su EKG. Y eso en algunos hospitales el técnico lo hace el electrocardiograma. Entonces, y en otros hospitales lo hace pues el médico residente, ¿no? O los internos de medicina, ¿no? Y también las licenciadas de enfermería lo hacen el EKG. Si nosotros hablamos de los materiales instrumentales que se utilizan en obstetricia, vamos a hablar pues sobre lo que es tecnologías perinatales, que son materiales exclusivamente que vamos a necesitar para realizar un control prenatal. ¿Se recuerdan cuando tocamos el punto de control prenatal, no? Para poder evaluar, ¿no? Verificar la evolución, el desarrollo del embarazo. En este caso, ¿qué necesitamos? Un gestograma, la cinta CLAP, ¿no? El fetoscopio de Pinar, la historia clínica perinatal, asimismo el Doppler, ¿no? Entonces, estos materiales nos van a ayudar a poder evaluar correctamente la evolución de un embarazo. El gestograma tiene una función importante que nos permite determinar la fecha probable de parto, asimismo la edad gestacional que se encuentra en este momento, o relacionar, ¿no? Relacionar también la edad gestacional con la ecografía. Pero para poder determinar la fecha probable de parto, nuestra gestante tiene que saber la fecha
última de la menstruación, es decir, su primer día de la fecha última de la menstruación. Y con ello, ¿no? Nosotros vamos a poder determinar, pues, la fecha probable, no es seguro. Se puede adelantar 10 días, 15 días, ¿no? Como también pasarse. Luego tenemos la cinta clave, que es parecido a una cinta métrica, pero no, tiene diferentes parámetros. ¿Y qué función cumple esta cinta clave? Permite medir la altura uterina y relacionar también con la edad gestacional. Asimismo, la ganancia del peso materno, en el cual ella debe incrementar, por decir, si tiene 30 semanas, ¿no? Hasta estas 30 semanas, ¿cuántos kilos debe haber incrementado de peso? Y nos damos cuenta si hay deficiencia o hay exceso de peso. Y entonces le tendremos que dar una orientación y consejería nutricional. Asimismo, con la cinta clave vamos a ver cómo va desarrollando, creciendo, ¿no? El producto de la concepción, o sea, el feto. El fetoscopio de Pinar nos permite, ¿ya?, escuchar la frecuencia cardíaca fetal en forma personalizada. Solamente el examinador, en este caso el ginecólogo, el obstetra, va a poder escuchar, ¿no?, la frecuencia cardíaca fetal. En cambio, con el Doppler, ¿no?, vamos a poder escuchar la frecuencia cardíaca fetal, pero a un volumen alto, donde mi acompañante, ¿no?, y también los profesionales que se encuentran ahí en el consultorio, cuando me están controlando mi embarazo, van a poder escuchar la frecuencia cardíaca fetal. Igual, nuestra gestante se va a sentir emocionada porque está escuchando, ¿no?, cómo late el corazón de su bebé. Entonces, ustedes tienen que conocer estos materiales que se requiere para realizar el control prenatal. Como acá les voy a mostrar, les voy a recordar, porque eso ya lo hemos llevado cuando tocamos el tema de control prenatal. Acá tenemos la cinta CLAP, el gestograma, que es parecido a una ruleta. Esto es el fetoscopio de Pinar, ¿no? Acá tenemos el dilatómetro, y eso que ya no lo utilizamos en la actualidad. Y esto tenemos la historia clínica perinatal o el carnet, ¿no?, perinatal. Este carnet nosotros tenemos que llenar, ¿no?, todos los valores de los signos vitales, que ustedes van a cumplir un rol fundamental también cuando realizamos el control prenatal. ¿Se recuerdan que hacen ustedes una función de controlar los signos vitales, también controlar el peso? Cada vez que nuestra paciente va en el primer control, van a ustedes realizar, ¿no?, la medición de la talla. Igual tenemos que registrar en el carnet perinatal. Y esto al final, después de la evaluación, nosotros le damos el carnet indicándole su próxima cita. Y asimismo, haciéndole recordar las señales de alarma para que nuestra gestante tenga presente estas señales de alarma y así, ¿no?, evitar algunas complicaciones que se puedan presentar, porque ella tiene que acudir inmediatamente por emergencia, siempre con su carnet perinatal. Y acá tenemos pues el Doppler, como les dije. Con el Doppler nosotros podemos escuchar la frecuencia cardíaca fetal, pero a un volumen alto, donde todos podemos, ¿no?, verificar que realmente está latiendo el corazón del bebé. Entonces, para que funcione el Doppler, también necesitamos gel. Sin gel no va a poder funcionar el Doppler. Por eso, ustedes tienen que conocer, ¿no?, cómo es el gel, ¿ya?, y cómo yo tengo que llevar en su aplicador. Y acá tenemos un monitor fetal, cuya función también permite escuchar la frecuencia cardíaca fetal, ¿no?, pero a la vez grafica. En cambio, el fetoscopio de Pinar, solamente el profesional, quien está evaluando, escucha la frecuencia cardíaca fetal, y con ello se escucha a partir de las 20 semanas. En cambio, con el Doppler podemos escuchar la frecuencia cardíaca fetal a partir
¿no? Del tercer mes, es decir, de las 12 semanas de gestación. Bien, en cambio con el ecógrafo ya el especialista verifica, ¿no? Y también, ¿no? Verifica cómo late el corazón, y eso es en forma precoz a las 8 semanas. Entonces acá tenemos el monitor electrónico fetal, cuya función permite graficar la frecuencia cardíaca fetal y donde vamos a verificar cómo va, ¿no? Oscilando esta frecuencia cardíaca fetal, y esto se realiza cuando nuestra gestante puede estar en trabajo de parto o no también en trabajo de parto, ¿ya? Para que funcione ello necesitamos también el gel. Y luego acá tenemos una camilla ginecológica simple, ¿no? Es aquí donde nosotros realizamos el control prenatal, es aquí donde el ginecólogo realiza la evaluación, ¿no? A las mujeres en etapa fértil, ¿no? Ya sea para hacer un Papá Nicolau o hacer una evaluación clínica, ¿no? Entonces acá tenemos. Y para que pueda subir nuestra gestante o nuestra usuaria, necesitamos un peldaño, porque esto es alto, ¿no? Entonces los peldaños también vienen de diferente presentación, de dos, miren, de 2 gradas y de una sola grada, ¿no? Y como les dije, el biombo viene, cuya función permite, ¿qué cosa? Cuidar la privacidad de nuestra paciente. El portazuero, cuya función, como dice, portazuero, va a soportar al cloruro de sodio cuando nosotros vamos a canalizar la vía a nuestra usuaria. Y acá lo colgamos al cloruro. Un cloruro o puede ser una dextrosa, ¿no? Luego tenemos el coche de curación, como les dije, ¿ya? Tiene que tener todas las soluciones en la parte superior. Y acá tiene sus gavetas, donde en una gaveta debe estar todo lo que es material de escritorio. Por decir, las hojas de evolución médica, recetarios, papel carbón, todo ello. Y en el otro debe estar, pues, el tensiómetro, ¿no? Y en la parte inferior están los equipos de curación. ¿Ya? Ustedes tienen que saber la distribución. Y esto, el coche de curación, ustedes lo preparan. Si estamos rotando en hospitalización, ustedes tienen que preparar para el momento de pasar la visita. Completamente equipado debe estar este coche de curación y limpio. Acá tenemos la bomba de infusión. Esto se realiza para, de repente, pasar un medicamento, pero con microgotas. Entonces, y ello ustedes tienen que conocer, porque le vamos a decir, páseme o alcánceme, por favor, señora técnica, ¿no? La bomba de infusión. Y ustedes tienen que ir a traer el equipo para nosotros poder canalizar, ¿no? Y dar el tratamiento a nuestra usuaria, ¿ya? Y acá tenemos la chata, que ustedes lo conocen. ¿Y cómo ustedes van a manipular? ¿Cómo van a colocar esta chata a la paciente? Siempre ustedes, todo profesional tiene que estar con guantes, tiene que calzarse los guantes para poder manipular la chata. Entonces se coge de esta parte lateral. Cogemos de acá, ponemos los 4 dedos por debajo, entonces colocamos. Y hacia la nalga va la parte más ancha. No se coloca esta parte angosta, no, esta parte más ancha se va hacia la nalga. Bien, ¿qué hace? Esto se utiliza para hacer una higiene perineal, para que las pacientes micciones realicen sus necesidades fisiológicas. Esto va para el caso, ¿no? De las gestantes, de todas las mujeres, ¿no? Entonces acá. Y acá tenemos la riñonera. Tiene diferentes funciones la riñonera. Permite de repente transportar medicamentos, ¿no? Permite transportar materiales estériles o eliminar también fluidos, ¿no? Cuando una paciente que está gestando y está con hiperemesis gravídica, ustedes tienen que alcanzar la riñonera para que pueda nuestra paciente vomitar, ¿no? Entonces ustedes tienen que calzarse también los guantes para poder utilizar en este caso. Porque cuando la usuaria está con cialorrea o está que vomita y vomita, tenemos que medir también cuánto va perdiendo. Entonces es importante que ustedes conozcan. Luego tenemos acá el Volutrol. Es parecido a una jeringa grande o a un equipo de venoclisis, ¿no?
pero cuya función es que nos permite, ¿no?, dar tratamiento, pero diluir al medicamento en 100 centímetros cúbicos de suero fisiológico para que reciba tratamiento nuestra usuaria. Esto es el Volutrol, porque cuando estemos dando tratamiento o en la visita médica nos dicen el doctor, tienen que darle su tratamiento inmediatamente, pero debe ser en Volutrol, y a veces tenemos nosotros en stock en la vitrina, y entonces le decimos, por decir, María, por favor, alcánzame un Volutrol, la jeringa y todo para canalizar. Entonces ustedes tienen que saber, esto es Volutrol, ¿bien? Acá tenemos el equipo de transfusión sanguínea y acá tiene un puntito rojo. Eso nos indica que es un equipo de transfusión sanguínea. Aparte, ¿no? Acá tiene como como un colador, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso se va a diferenciar de un equipo de venoclisis. Miren, acá tiene como una llavecita celeste y acá tiene rojo. Acá no tiene esa telita como que va a servir como colador, como les digo. Entonces, acá no lo tiene, acá es transparente. Esto es el equipo de venoclisis. ¿Ya? Para que puedan diferenciar. A veces con la premura del tiempo cogen de la vitrina y nos alcanzan un equipo de transfusión sanguínea cuando nosotros les solicitamos que nos alcancen un equipo de venoclisis. Se pueden confundir, entonces eso es la diferencia entre uno y otro. Acá tenemos la llave triple vía, que es uno de los implementos para poder, ¿no?, canalizar una vía permeable. Una ligadura, esta ligadura cumple diversas funciones. Para canalizar una vía, ¿no?, vamos a ligar para que la vena sobresalga o para de repente realizar exámenes, ¿no?, hematológicos, que lo utilizan los biólogos en este caso. ¿Qué necesitamos nosotros para canalizar una vía? En primer lugar, debo tener un cloruro o una dextrosa. Segundo, debo tener mi equipo de venoclisis. Tercero, debo tener la llave triple vía. Luego, mi Avocat. Acá tenemos el Avocat. Seguidamente, mi riñonera con 3 torundas. Una o 2 que estén, ¿no?, en bebidas de alcohol, pero en poca cantidad, y otra seca. Luego, necesito la ligadura, necesito un esparadrapo y un par de guantes. Entonces, todo eso debe estar sobre la parte superior del coche de curación para poder canalizar y trabajar bien, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, lo que es bioseguridad también, protegernos tanto a nuestra usuaria y también como profesionales, ¿no? Ahora, cuando nosotros queremos extraer la orina, o sea, controlar la diuresis, nuestras pacientes poscesariadas o que han ingresado en trabajo de parto, tienen la sensación de miccionar y no pueden miccionar, entonces vamos a necesitar sonda para poder extraer, ¿no? O realizar, por decir, el examen de urocultivo, que sería lo más ideal, colocarle una sonda y salga la orina, ¿no? A través de la sonda va directamente acá al vaso recolector, ¿no? Entonces, para que salga un buen resultado del urocultivo. ¿Y qué necesitamos para extraer la orina? Una sonda Nelaton, ¿ya?, que es de usar y descartar inmediatamente, que viene en diferentes tamaños, que puede ser número 12, número 14, ¿no? Entonces, esto es una sonda Nelaton. Miren, esto es una sonda Foley, pero esto queda, ¿no? ¿Qué les digo? Esto es usar y descartar el Nelaton. En cambio, la sonda Foley queda permanente. Pero para que quede permanente necesita que sea conectado a una bolsa colectora. Acá estamos observando. Y esta bolsa colectora está calibrada, donde ustedes van a controlar la diuresis por turno. O de repente es una hipertensa y el ginecólogo nos dice control de diuresis horaria, o sea, cada hora. Ustedes tienen que estar eliminando. Para colocar esta sonda Foley, necesitamos pues la sonda Foley, la bolsa colectora y
un par de guantes, una jeringa, suero fisiológico. Entonces, eso ustedes tienen que saber, ¿bien? Luego acá tenemos el vaso colector, ¿no? Donde cumple también este vaso colector diversas funciones. Uno, para las muestras de orina. Dos, puede ser para las muestras de heces también, que se solicita, ¿no? Pero con ello nosotros vamos a poder, ¿no?, almacenar la diuresis para poder a realizar este examen de orina completa, un sedimento urinario o el urocultivo también. Los guantes, como ya ustedes lo conocen, ¿no? Estos son quirúrgicos, que son estériles, que vienen en su sobre y también vienen de diferente tamaño. 6, 6,5, 7, 7,5, 8, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, nos van a pedir. Y las jeringas, que también ya ustedes lo conocen, vienen según su medida, ¿no? Entonces, vienen de diferente medida. Y esto, vamos a ver acá, una porta historia. Igual, cuando llega una paciente a hospitalización, traen su historia clínica y les podemos solicitar, por favor, ¿me puedes alcanzar un porta historia? Entonces, este es el porta historia, cuya función es que permite guardar, ¿no?, dentro de ello la historia clínica. Y en la parte superior se coloca pues el nombre de la paciente y el número de cama, porque nos podemos confundir, ¿no? Acá ustedes van a observar el ambiente de sala de parto. Un ambiente de sala de parto, ¿ya?, donde está la camilla ginecológica, cubierta, el peldaño, su portazuero, miren la lámpara cialítica, en un extremo está la cuna radiante para colocar ahí al recién nacido. La obstetra atiende el parto, recibe al producto de la concepción, o sea, al recién nacido, ¿no? Identifica y luego le entrega a la licenciada para que le haga la atención inmediata. Y ustedes están acá. La licenciada también está con su técnica. Y yo como obstetra también estoy con mi técnica. Y ella tiene que dominar todos los materiales que necesitamos para la atención de parto. ¿Qué instrumentales necesitamos para formar este equipo de atención de parto? 2 pinzas Kosher, 2 tijeras de mayo, un amniótomo, una pinza de anillo o Fester, ¿no? También el kit de ropa. Y está constituido el kit de ropa, ¿no?, para la atención de parto por 2 pierneras, un mandil y un campo fenestrado. Entonces, todo ello, estos instrumentales para la atención de parto, debe estar en una cubeta, ¿no?, completamente rotulado. Es decir, ¿cuántos instrumentales necesitamos? Son 6. 2 tijeras mayo, 2 pinzas Kosher, un amniótomo y una pinza de anillo o Fester. Todos ellos deben estar en una cubeta. Y cuando vamos a atender el parto, se coloca primeramente el kit de ropa, se abre el campo y se vacía los instrumentales sobre ese campo fenestrado, ¿ya? Un paquete de gasa y una jeringa de 10 centímetros. Pero todo ello ustedes tienen que estar con guantes, ¿bien? Acá, para que ustedes reconozcan esta pinza Kosher. Acá estamos, 2 pinzas Kosher, cuya función es que permite clampar el cordón umbilical, ¿no? Una pinza se quedará con la placenta y la otra pinza, al momento de seccionar el cordón umbilical, se va con el recién nacido. Y acá tenemos 2 tijeras de mayo. Una es para hacer la episiotomía y la otra es para hacer la incisión, o sea, cortar el cordón umbilical. Y luego tenemos un amniótomo, cuya función es que permite rasgar, ¿no?, las membranas ovulares. O sea, para poder
que se rasgue esta fuente que ustedes lo conocen mayormente, cuando ya ha completado la dilatación, la obstetra, ¿no? Rasga estas membranas ovulares y permite la salida del líquido amniótico. Y luego se produce el parto. Y acá tenemos esta pinza de anillo Fester, permite hacer, ¿qué cosa? La higiene perineal. Claro, tenemos que necesitar, ¿no? Gasa y suero fisiológico para hacer la higiene perineal a nuestra gestante que está en periodo expulsivo. Acá tenemos la cubeta. Las cubetas vienen de diferente tamaño y esta es la grande donde van a estar estos 6 instrumentales dentro de esta cubeta. En la parte superior de esta tapa se coloca, se rotula, que diga equipo de atención de parto. Y si estamos hablando de equipo de sutura, las cubetas serán más pequeñas y se pone equipo de sutura, para que no se puedan confundir. A veces se produce 2, 3 partos simultáneos y ustedes solamente van a coger las cubetas y ponerlas, ¿no? El kit de ropa, se abre el campo fenestrado y vacían nada más, ¿no? Los instrumentales. Por eso es importante. Igual en obstetricia nosotros vamos a utilizar también y reconocer qué instrumentales se necesita para colocar una T de cobre. Igual todos estos instrumentales tienen que estar en una cubeta. Un espéculo debe tener un histerómetro, una pinza Fester, una pinza tirabala y un par de guantes. Pero solo los instrumentales deben estar dentro de la cubeta. El espéculo, como ya es descartable, está en la vitrina, está sellado. Pero cuando ya vamos a colocar la T de cobre, ustedes en la mesa de mayo colocan, ¿no? Ese campo fenestrado y ahí vacían de la cubeta todos estos instrumentales. Igual abren el sobre del espéculo y lo colocan al espéculo sobre la mesa de mayo. Y un paquete de gasa. Entonces, eso se necesita para colocar la T de cobre, previa evaluación, ¿no? Puede ser el ginecólogo, la obstetra, quien va a realizar la inserción de la T de cobre. Para ello, primeramente tenemos que evaluar a nuestra usuaria si es candidata para que pueda utilizar la T de cobre. Si tiene alguna lesión a nivel cervical, entonces primero le dan su tratamiento oportunamente. Bien, entonces esta es la cubeta, esto es la T de cobre, esto es un espéculo. Si no tenemos, como les dije, espéculos descartables, pero tenemos en otra cubeta puros espéculos de diferentes tamaños, pero que son de acero quirúrgico inoxidable. Un par de guantes. Entonces, todos estos son los materiales instrumentales que se necesita para, ¿no?, colocar la T de cobre. Bien, alumnos, esto es el tema acerca de los materiales instrumentales que se necesita para la atención, ¿no?, de ginecología y obstetricia. Luego vamos a continuar con el otro punto que también es importante, donde hablaremos cómo un técnico de enfermería puede trasladar a una gestante crítica, a una gestante de alto riesgo, cómo va a poder movilizar. Ustedes, como técnicos de enfermería, están ocupando en la actualidad la primera línea. Entonces, el técnico tiene que estar preparado para todo. Ustedes son los profesionales que van a rotar por los diferentes servicios, ya sea medicina, cirugía, pediatría, ginecología, obstetricia, emergencia, ¿no? En sala de operaciones, en el área de recuperación. Es decir, ustedes, como les vuelvo a repetir, son tan dichosos que van a estar completamente formados, preparados para dar la atención y ser la mano derecha tanto del médico, de la obstetra o de la licenciada de enfermería. Bien,
Vamos a continuar. Este tema también es importante. Acá ustedes están observando a una obstetra que está trasladando a su gestante, ¿no? De una posta hacia un hospital. ¿Por qué? Porque acá estamos observando que es una gestante que está en labor de trabajo de parto, ya que en una posta no se puede atender el parto, salvo que llegue en expulsivo, ¿no? Entonces, la obstetra está lista y ahí está la enfermera también para dar la atención inmediata. Pero en lo posible, trasladan a nuestras gestantes al hospital, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Cómo lo traslada? En una ambulancia. Y si no hubiese ambulancia, tendríamos que tomar pues ya una movilidad, ¿no? Particular. Pero vamos a dar solución. En la actualidad ya ahí tienen en los centros de salud, ¿no? Tienen su ambulancia, ¿no? Entonces, para trasladar, para movilizar, ¿no? ¿Qué vamos a necesitar? Pues un conjunto de técnicas, ¿no? Maniobras para poder movilizar y trasladar a nuestra gestante. ¿Quién lo realiza? Los profesionales de la salud, en este caso la técnica, que va a ir acompañado pues con la licenciada o con la obstetra. Ahora, para poder movilizar a nuestra paciente, de repente hay una paciente posoperada de un lugar, de la mano derecha hacia la izquierda, la van a movilizar o trasladar de un servicio a otro servicio o de repente de un establecimiento a otro establecimiento. Como ustedes están observando acá en la imagen, ¿no? Vamos a trasladar de emergencia a hospitalización. Cuando una gestante está en trabajo de parto, lo podemos trasladar ¿en qué? En una silla de ruedas. Pero si ya llega en periodo expulsivo, viene en un carro y lo van a trasladar hacia a centro obstétrico o de repente al tópico de ginecología, porque ya está ¿no? Completa, ya está con ganas de pujar, entonces lo trasladamos en una camilla. Bien, cuando ya está completa la paciente, nunca por nunca la vamos a trasladar en silla de ruedas, siempre en camilla. Luego, para trasladar de un establecimiento a otro establecimiento, vamos a trasladar pues en una ambulancia y la paciente tiene que estar en una camilla hidráulica donde tiene sus bandas para poder ponerla segura nuestra paciente. Entonces, también tiene que ir con un profesional. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué estamos mencionarle cuáles son las formas, las técnicas que se utiliza para trasladar a una paciente? Es que vamos a garantizar la continuidad de la atención de su salud, porque ellos, para hacer una referencia, ya los profesionales se comunican cuál es la causa, por qué le están trasladando de un establecimiento a otro establecimiento. Entonces ya se enteró, ya le informaron al ginecólogo en este caso, entonces él está en alerta, está en espera, llega la paciente y la evalúa y continúa su tratamiento. O de repente la programan para cesárea, pero ya le estamos dando su atención inmediata. También con ello vamos a reducir los casos de búsqueda tardía en cuanto a la atención. Por eso es importante que cuando uno haga una referencia se tiene que comunicar, ¿no? Al hospital a donde lo van a referir, para que estén ya en alerta. Asimismo, todo el trabajo debe ser articulado, ¿no? Con los diferentes profesionales. Asimismo, con los diferentes establecimientos que estén, ¿no? En relación a mi jurisdicción, pero a veces se refieren, por decir, ¿no? De la sierra hacia la costa, pero estamos en comunicación y estamos en alerta y en espera que llegue nuestra usuaria, ¿no? Para darle su atención inmediatamente que llegue nuestra paciente. Ahora, ¿cuáles son los principios para el traslado? Nunca debemos de rechazar en la atención de nuestra usuaria. La usuaria referida debe ser atendida, ¿no?
inmediatamente, priorizarla a ella. Debemos ser humanitarios, respetar la integridad, ¿no?, profesional de quien refiere a la gestante o a la puérpera. ¿Qué quiere decir? Nosotros no podemos hacer críticas destructivas del profesional que ha referido, ¿no? Si yo lo recibo, tengo que continuar con su tratamiento, pero no puedo hacer críticas, ¿no?, acerca del profesional quien lo refirió. Es decir, ¿por qué no lo atendió? Si esto ya, esto es, ¿qué te digo? Acá se atiende el parto cuando hay complicaciones, ¿no? Entonces, no, por algo le están mandando y tenemos que recepcionar. Igual la técnica tiene que estar activa porque ustedes son los primeros profesionales que hacen en contacto con la paciente que llega referida o que llega a emergencia. Ustedes hacen el control de signos vitales dirigidas por la licenciada de enfermería. También dice, la paciente debe ser atendida por el profesional altamente capacitado, o sea, por el especialista, ¿no? Asimismo, se debe llenar la referencia y la contrarreferencia, o sea, debe el profesional quien recepciona a la paciente, ¿no?, lo debe de firmar para que el otro profesional lo lleve a su sede, ¿no?, e indique que sí fue, ¿no?, recibida a tiempo. Por eso es importante. Y acá estamos observando cuando una paciente, ¿no?, está siendo referida a un establecimiento de amplia complejidad, ¿no? ¿Cómo lo llevan? En una camilla, ¿no? Miren, está alta, pero esto luego se va a poner bien bajita, es hidráulica, y luego ponen, miren, lo sujetan, acá tienen unas bandas, ¿no?, que le va a poner a la paciente para que la puedan subir a la ambulancia. Entonces, acá podemos trasladar a nuestra paciente cuando estamos en un centro de trabajo o en una agropecuaria y se presenta una amenaza de parto de repente, o se produce el trabajo de parto y le llaman a la obstetra o a la enfermera, al técnico, o sea, a todo el equipo, y le evalúan y está en trabajo de parto. ¿Qué hacemos? Acá los profesionales utilizan las técnicas improvisadas para poder trasladar a la usuaria. ¿Qué quiere decir? Camillas improvisadas. Y para ello solo vamos a necesitar dos cosas. Palos que vamos a tener de repente ahí, ¿no? Y puede ser una sábana o alguna prenda que resista. Y de esta forma nosotros vamos a trasladar dos socorristas o dos profesionales o dos trabajadores se ponen en la parte delante de la paciente y el otro en la parte posterior, y entonces de esa forma vamos a poder trasladar a la usuaria hacia la movilidad o de repente o llevarla hacia el establecimiento. Entonces, miren, acá emplean una técnica improvisada, porque acá no están utilizando camilla, ¿se dan cuenta? Están utilizando una técnica de camilla improvisada, ¿ya? Luego vamos a observar cómo trasladamos nosotros a nuestras usuarias de acuerdo cómo ella se encuentre, ¿no? Puede trasladarse, puede movilizar a la paciente en una silla de ruedas cuando está en el hospital, puede ser en una camilla, ¿no?, cuando la vamos a llevar de un servicio a otro servicio para que le hagan algún examen, ¿no?, de laboratorio de repente, o una placa radiográfica en el caso de nuestra gestante cuando ya tiene 7 meses a más, ¿no? O necesita que le hagan una ecografía. Bien, o cuando la paciente no puede ser movilizada, se va a trasladar en su propia cama. O cuando necesitamos realizar una transferencia, ¿en qué la vamos a llevar? La vamos a llevar, pues, en una ambulancia. Entonces, acá estamos observando los medios de transporte para nuestra
gestante, ¿no? Acá tenemos la silla de ruedas, acá está la camilla, en su propia cama y en la ambulancia. Eso es cuando estamos en un centro de salud, en un hospital. Pero como les decía, si nosotros nos encontramos trabajando, ¿ya? Por X motivo hay una gestante con alguna complicación, podemos utilizar las diversas técnicas improvisadas, ¿no? Donde solamente vamos a necesitar socorristas o sus mismos compañeros, ¿no? Entonces, hay diferentes formas para poder utilizar. Acá tenemos la técnica de cuchara, que nosotros necesitamos 3 socorristas, en la cual vamos a utilizar nuestros brazos, ¿no? Flexionados para poder transportar a nuestra gestante cuando ella está inconsciente. Pero si la gestante está consciente, es colaboradora, podemos utilizar la silla humana. Para ello necesitamos 2 socorristas, ¿ya? Donde vamos a entrecruzar nuestros brazos y nos vamos a flexionar el miembro superior, perdón, el miembro inferior derecho en cuclillas para que nuestra usuaria se pueda sentar en nuestros antebrazos y luego ella va a colocar sus brazos por detrás de nuestra nuca y se pueda sostener, ¿no? Y de esta forma nosotros vamos a poder trasladar a nuestra gestante. Luego acá tenemos, como les decía, una camilla improvisada. Solo necesitamos palos, 2 palos, ¿no? Y alguna prenda que sea gruesa, pero de tal manera que pueda resistir. Y así, esta es la camilla improvisada. También acá hay otra técnica, ¿ya? De puente, cuando viene un socorrista con su camilla. Entonces, para poder trasladar, esta paciente está inconsciente, no colabora. Entonces, se necesita, ¿cuántos socorristas? 4. Uno que trae la camilla y 3 que van a levantarla. Una cogerá los miembros inferiores y la otra va a estar a nivel de la cintura y el otro va a estar a nivel de la nuca. Entonces, ¿qué les digo? Contar 1, 2 para darle indicación, la levantan y la colocan, ¿no? Simultáneamente en la camilla. Entonces, de esa forma vamos a poder ayudar a nuestra usuaria. Y de repente estoy en la oficina y me viene una hemorragia. ¿Cómo me van a poder trasladar hacia la movilidad? Puedo utilizar una silla, ¿no? Común corriente que yo tengo en la oficina, eso, pero voy a necesitar a 2 compañeros para que me pueda llevar, ¿no? En este caso, miren, el primero se inclina hacia adelante y el segundo va a ir hacia el respaldar, de donde va a sostener a la usuaria. Luego también tenemos la muleta humana, que un socorrista, en este caso de repente ustedes como técnicos van a ser los socorristas, ¿no? Se va a apoyar la gestante en mi hombro y yo la voy a sostener de la cintura. ¿En qué caso se puede utilizar esta técnica de muleta humano? Cuando se dobla de repente los miembros inferiores de nuestras usuarias, ¿no? De repente, al momento de caminar, se torció, ¿no? Entonces ya no puede continuar, entonces podemos utilizar. Ella está consciente, pero le duele para poder trasladarse en forma, o sea, sola, ¿no? Necesita apoyo de un socorrista. Y miren, acá estamos observando, estaba en el campo la paciente y está en trabajo de parto. ¿Qué utilizaron? Un triciclo, ¿no? Emplearon de repente una colchoneta, la sujetaron a nuestra paciente y ya la están llevando a un establecimiento de salud. Hay diferentes formas, ¿no?, de tomar estas medidas para poder socorrer, auxiliar a nuestras gestantes. En este caso, cuando estamos hablando de salud materna.
También en unas pacientes poscesariadas, para movilizarla, podemos necesitar de 2 profesionales, de 2 técnicos, o solamente de una sola técnica en este caso. Acá observaremos para movilizarla de repente, hacerle que suba hacia la parte superior de la cama, entonces vamos a necesitar una sabanilla donde la vamos a doblar y la vamos a colocar por debajo de la nalga. Entonces, 2 auxiliares son las que van a utilizar, ¿no?, para poder movilizar a nuestra paciente, porque ella está aún bajo los efectos de la anestesia. Miren, cogen la parte extrema, ¿ya? Una, y también pasan por debajo de la cadera y sale la sábana, ¿no? Entonces la otra técnica coge con las 2 manos la sabanilla y cuentan hasta 2 y la movilizan a la paciente. Esto utilizan cuando la paciente sale prácticamente después de ser intervenida, ¿no? Movilización en su propia cama, ¿no? Acá tenemos, de repente la paciente tiene que ser trasladada de la camilla a su cama, porque luego la van a pasar, ¿no?, a hospitalización. Igual necesitamos, en este caso, de 2 profesionales, ¿no? Ella está bajo los efectos de la anestesia. Entonces, miren, acá tiene un campo, ¿ya? Entonces, una solera de tela. El profesional enrolla el extremo de la tela y el otro profesional, ¿qué va a hacer? Va a empujar a la paciente. En cambio, el de adelante jala. Entonces, de esa forma va a poder, ¿no?, ser trasladada. Pero la cama tiene que estar al nivel de la camilla. Y estas camas son hidráulicas. Nosotros con las manijas, ¿no?, o con el pedal vamos a poner a la misma altura. Pero para ello tenemos que asegurar, también poner el seguro de la cama, porque si no se puede mover y entonces puede haber un accidente. Entonces, ¿se dan cuenta? Que estas son las formas como nosotros podemos trasladar de una camilla hacia la cama. ¿Ves? Acá esta es hidráulica, acá hay unos pedales que ustedes lo tienen que movilizar y luego acá está el seguro, ¿no?, para que esta cama no se pueda desplazar o moverse, ¿no?, porque si no hubiese un accidente. ¿Cómo pasar a la embarazada de la cama hacia la camilla? ¿Ya? Cuando la van a programar en este caso, ¿no?, y la paciente no se puede movilizar. Tal vez que esté con una hemorragia. Entonces, igual, acá nosotros vamos a necesitar, no de 2 profesionales, vamos a necesitar a veces de 3 o 4 profesionales para poder movilizarla. ¿Por qué? Nosotros, cuando se presente en este caso, la vamos a llevar a sala de operaciones en su propia cama. Entonces, para pasarla a sala de operaciones, ya ahí vamos a necesitar, pues, para pasarla a la camilla, ¿no? Entonces, 3 profesionales, ya que ella no puede colaborar, no puede sentarse, no puede movilizarse. Para eso necesitamos, pues, 3 profesionales. Tenemos otra. ¿Cómo nosotros vamos a movilizar a una embarazada colaboradora? De repente ella llegó porque tuvo una complicación y fue hospitalizada, ¿no? Entonces, con amenaza de aborto de repente. Y luego nos piden que la lleven al consultorio de ecografía. Entonces, el profesional, el técnico, es su función de llevar a nuestras usuarias con la orden para que le hagan, ¿no?, su examen respectivo. Entonces, ¿cómo la va a apoyar? Ella colabora, ella está consciente. El técnico se va a colocar, ¿no?, frente a la cama, ¿ya? Y también frente a nuestra gestante, de tal manera que va a poner firmeza en sus miembros inferiores y luego el brazo derecho va a colocar por
detrás, ¿no?, de la nuca de nuestra gestante. Y el otro brazo izquierdo va a colocar por detrás de la rodilla, de tal manera que él va a dar un giro casi en C y la va a hacer sentar a la orilla de la cama. Y en el otro extremo está la silla de ruedas. Entonces, primero la hace sentar en la orilla de la cama para luego pararla y colocarla, ¿no?, en la silla de ruedas y así poderla llevar, ¿no?, al consultorio de ecografía para que le hagan su examen respectivo. Ella es colaborativa, está lúcida, orientada en tiempo y espacio. Y ahí sí le podemos utilizar esa técnica. ¿Cómo traslado a una gestante, ya, de la camilla hacia la silla de ruedas? Miren cómo se coloca la gestante igual. Nosotros la hicimos sentar, miren, la hicimos sentar en la orilla de la cama, ¿ya? Cogemos nuestra silla de ruedas, fijamos el seguro de la silla de ruedas y le decimos nosotros a nuestra gestante, cójase, usted se sostiene detrás de mi nuca y yo como técnica voy a deslizar mis dos miembros superiores, mis dos brazos por detrás, ¿no? Y la vamos a coger de la cintura, ¿no? Y la hacemos parar. Y giramos en C y la hacemos sentar en la silla de ruedas. Solo, mire cómo coloca los miembros inferiores. El técnico coloca entre los muslos de nuestra gestante el pie izquierdo y el derecho lo separa, de tal manera que él tiene que tener fuerza y para poder girar hacia la silla de ruedas, ¿ya? Entonces, acá también es una gestante colaboradora que está lúcida, comprende las indicaciones para que esta paciente sea trasladada, ¿no? O de repente cambiar de un ambiente a otro ambiente. Entonces, esa es la forma. Seguidamente, vamos a trasladar, ¿ya?, a una usuaria que no es tan colaborativa, pero vamos a necesitar de dos profesionales. Un profesional va a coger, ¿ya?, miren, en los miembros inferiores y el otro profesional va a coger de los brazos hacia la nuca para poder trasladar de una cama hacia la camilla. O para movilizarla, también cuando una gestante está consciente, entonces solamente va a necesitar de un solo técnico, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Le da la indicación que se sujete del respaldar de la cama y él o ella va a colocar el brazo por detrás de la rodilla y va a impulsar hacia arriba. Entonces, eso es la forma como, ¿no?, va a movilizar a un paciente postoperatorio, ¿no? De repente quiere cambiar de posición. Ahora, continuando, movilización y traslado de la embarazada, ¿no?, en la cual se va a transportar mediante la silla de rueda o en la camilla. Para ello, solamente necesitamos de un profesional, ¿no?, para trasladarla en una silla de rueda o en una camilla. En una camilla, cuando es hidráulica, solo se necesita de una sola técnica, pero si no, no se puede, o es obesa nuestra paciente, entonces necesitará el apoyo de otra auxiliar. Y cuando nosotros le vamos a referir a la usuaria, entonces ahí sí vamos a necesitar de dos profesionales. ¿Por qué? Porque esta camilla hidráulica, ¿no?, va a permitir dirigir, ¿no?, el profesional que va adelante, que va hacia la cabeza, va
poder movilizar. Y la otra auxiliar que va hacia los pies va a empujar para dar impulso. Llegando hacia la ambulancia, entonces la van a bajar, ¿no? O sea, la camilla que estaba alta la van a poner bien, más o menos a unos 10 centímetros, ¿no? De altura para que la aseguren a la paciente y la puedan subir hacia la ambulancia, como ustedes están observando acá, cómo la suben, ¿no? Siempre al momento de ser referida, nuestra usuaria tiene que ir con un personal de salud. En este caso puede ir pues la obstetra o el residente o el interno de ginecología, ¿ya? Y eso sería todo. Acá estamos observando, miren, todo un equipo multidisciplinario que están prestando atención a una gestante. De repente que está convulsionando porque estamos observando que está con oxígeno, está con su suero, está en una camilla improvisada, ¿no? Estamos salvando la vida de nuestra gestante para que sea referida, ¿no? Entonces, es importante que ustedes conozcan cuáles son las formas, cuáles son las técnicas que se utilizan para poder movilizar, trasladar, ¿no? A nuestra gestante, ya sea de un servicio a otro servicio o de un establecimiento a otro establecimiento. Bien, alumnos, si tienen alguna pregunta, me dicen. Hola. Sí, Miss, con respecto a la tarea, quería consultarle, ahí dice realizar un mapa conceptual de los dos temas, pero aparte dice que se tiene que ilustrar los procedimientos. Solo les dije que ilustren, ahí dice, Ya. de la sesión Ya. 14, ilustrar las técnicas, ¿no? Improvisadas. Nada más. Ya, Miss, gracias. ¿Listo? ¿Todo claro? ¿Hay otra pregunta? Bueno, pues alumnos, que pasen feliz año nuevo. Muchas bendiciones para ustedes. Igualmente, Miss, feliz año.